Bien. Esdras capítulo 2, versículos solamente 68 y 69. Si usted analiza, hermano, el capítulo 2, se va a dar una lista muy grande de todos los que salieron, ¿vale? Y abarca hasta el versículo 67, con una lista de animales que también iban junto con los desterrados que venían de regreso, ¿vale? Ok. Como usted se da cuenta, era muy importante para el pueblo de Israel cautivo que regresaba de Babilonia, sus registros familiares. ¿Cómo a qué le suena ese registro? Esos libros, ¿cómo a qué le suena? Jesús dijo, no se maravillen de que hagan milagros y todas esas cosas, sino que sus nombres estén ¿qué? Inscritos en el libro de la vida. Esto así es de relevante, hermano. Que usted no pierda su identidad como hijo de Dios, como cristiano. Que usted sepa, usted fue apartado para el Señor y que su nombre está escrito en el libro de la vida. Así que incluso su rostro, vamos a orar y después vamos a comenzar con la enseñanza. Señor, te damos gracias. Hemos tomado la cena, Señor, recordando tu sacrificio porque fue una ordenanza que tú nos diste, Señor. Hagan esto en memoria de mí. Cada vez que comieren de este pan y bebieren de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Así que te damos gracias por recordarnos, Señor, a quién pertenecemos, recordarnos lo que tú hiciste por nosotros y por eso estamos este día aquí. Bendice, Señor, a esta iglesia con tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Versículos 68 y 69 dice, cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de familia entregaron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo de Dios en su sitio original. Y cada jefe dio todo lo que pudo. En total, el total de esas ofrendas fue 61,000 monedas de oro, 3,000 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. ¿Qué tiene de relevante esto, hermano? Ahorita vamos a entrar luego al capítulo 3, versículos del 1 al 13, pero primero vamos a analizar estos dos versículos. Se nos dice que vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, siendo así que se hallaba totalmente en ruinas. Pero el lugar era sagrado para ellos y estaban pensando en la reconstrucción del templo. Se dice que ofrendaron para la casa de Jehová para reedificarla en su sitio. Una cosa que es importante, hermano, es donde Dios te puso. Podrían haber tomado otro terreno, podrían haber excavado en otro lugar, pero dijeron, no, vamos a donde estaba la casa original, porque ahí fue donde el Señor puso su presencia. Para ellos era algo muy, muy importante. Quizá para ti, para mí, no tenga tanto sentido, pero sí tiene mucho sentido cuando tú sabes que perteneces a un lugar, ¿vale? Y entonces se dice que ofrendaron para la casa de Jehová para reedificarla en su sitio. Fue sin duda la primera casa que pensaron entonces en reedificar. Por eso te decía yo, cuando tienes la bendición de tener algún ahorro, algún dinero disponible para, no sé, vacaciones, para alguna situación, ¿en qué piensas, hermano? ¿Piensas realmente en lo que tú tienes que hacer o piensas en la casa del Señor? ¿Piensas en lo que hace falta en tu casa, de arreglar, de todas esas cosas, de todas esas cuestiones? No me he comprado ropa, no me he comprado esto. ¿O piensas en la casa del Señor? ¿Qué hará falta en la casa del Señor? Esto, su primera intención era, vamos a reedificar el templo. Pero otra cosa, hermano. Sus ofrendas fueron como nada en comparación con las ofrendas de los jefes en los tiempos de David. Entonces en aquel tiempo ofrecieron talentos, ahora solamente eran dracmas.
Pero estas dracmas, ofrecidas de corazón y conforme a sus posibilidades, eran para Dios tan aceptadas como aquellos talentos. Sí leímos, hermano, que cuando ellos salen, se da un edicto y cada quien apóyelos, ¿no? Pero el trayecto no era corto, hermano, y aparte, cuando se empezó a reedificar el templo, no creas que llegaron y vamos a reedificar el templo, pasó un tiempo, por lo menos 6 meses. Y en 6 meses, pues de modo que no comas o tengas cuestiones básicas, además tenían animales. Entonces, hermano, en realidad ellos eran pobres y a donde llegaron estaba, no sé, si has visto noticias ahorita como le volvió a pegar a Acapulco y a Michoacán y aquí y allá y todo lo que está quedando, hermano, con estas lluvias. No sé si lo has notado. No sé si viste lo de Chalco. Gente que tuvo que decir, ¿sabes qué? Tengo que dejar este lugar, aunque llevo aquí no sé cuántos años, pero ya no es habitable. Ya no es posible seguir aquí porque el próximo año va a ser exactamente lo mismo. Y cada año es lo mismo. Entonces, hermano, la situación de la gente era de pobreza. Pero esa pobreza, hermano, contribuyó a su unidad y a su unanimidad y su buen deseo. ¿Para qué? Para restaurar la casa del Señor. No todas las cosas que pasan son malas, si las analizas bien. A veces una desgracia une. Por ejemplo, este país en el 85 los unió. Y luego, hace pocos años, 2017 para creo que ser exactos, ¿no? Cuando fue el otro terremoto. Cada que hay una desgracia. Y ahorita, hermano, todo el mundo vamos a mandar víveres para Acapulco y muchas cosas, ¿no? A veces es lo que sucede, hermano. A veces Dios tiene que tratar con nosotros de esa manera para ver si nos unimos. A veces una familia es probada a través de las dificultades para ver de qué están hechos los integrantes de cada familia. Pero ¿qué más nos dice aquí? El resultado, hermano, de haber regresado, de haber esperado y de haber entendido estas cosas, era que ellos estaban dispuestos a reconstruir la casa del Señor. Y ahora sí, vamos a Esdras 3, versículos 1 al 13. Vamos a leer el texto, después lo vamos a desglosar. Dice: a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Yeshua, hijo de Jehozadak, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de Luna Nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias al Señor 15 días antes de que comenzara el festival de las enramadas. Los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor, y esto ocurrió antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehozadak, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad, Jesúa, sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos los descendientes de Odavías. Supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Henadad. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus manos
y tomaron su lugar para que tocaran sus trompetas. Luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Es curioso, hermano, pero nosotros leemos cuando fuimos al pasaje de Esdras de que era un sacerdote que conocía la ley de Dios, que dispuso su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Pero él no estaba en este momento aquí, hermano, él estaba todavía en Babilonia. Él estaba preparando su corazón allá en Babilonia. Él todavía no aparece aquí en el asunto. Y el asunto con muchos de nosotros, hermano, es que nosotros pensamos que no somos parte de algo porque no estamos en ese momento apareciendo o haciendo algo para el Señor. Pero no necesariamente esto es un tiempo o una pérdida de tiempo. Porque ahorita en este mismo momento, en algún otro lugar del mundo, hermano, hay personas que están ganando almas para el Señor. En este mismo momento hay personas que están perdiendo la vida por causa del Señor. Y entonces, hermano, tú y yo no podemos estar en todos lados. No puedo querer estar aquí predicando y estar compartiendo el Evangelio o estar ganando almas o estar viajando a través del mundo para compartir el Evangelio. No puedo hacerlo todo. A cada quien nos corresponde una etapa en esta vida y en todo el plan de Dios, a cada quien nos corresponde algo que hacer en algún tiempo determinado. El día de hoy, hermano, a mí me toca estar aquí de este lado, pero yo no sé qué va a pasar dentro de 10 años. No tengo idea. ¿En dónde estaré 10 años? O si llegaré a 10 años más, o tal vez llegue a 15 o a 20 años más, pero yo no sé cuál va a ser mi papel entonces, porque va a haber un momento, hermano, en que voy a tener que hacer un paso al costado para que vengan otras personas más jóvenes que yo a seguir adelante con la obra del Señor, porque tú y yo no somos eternos y no somos indispensables. En este momento Esdras no se ve, pero lo que se está viendo es algo, hermano, que Dios está moviendo en el corazón de las personas, lo que le tocaba hacer. A ti y a mí en el día de hoy nos toca hacer muchas cosas que quizás el día de mañana van a beneficiar a otros. Y no podemos estar pensando, pero ellos van a disfrutar lo que nosotros trabajamos. ¿Y cuál es el punto? Tú y yo estamos disfrutando algo que Cristo hizo. Así. Imagínate si Jesús hubiera pensado como a veces los seres humanos pensamos, ¿no? ¿Para qué me sacrifico? Y otros van a disfrutar mi sacrificio. No. El asunto era ese. El asunto es yo pongo mi vida para que muchos sean beneficiados y se reconcilien con el Padre. Bueno, a mí el día de hoy, hermano, o el día de ayer empezamos nuevamente curso de teología. Y a mí me toca, hermano, sembrar lo que tenga que sembrar en los corazones de los hermanos que quieran que se siembre en sus corazones la palabra del Señor. Y a lo mejor yo no voy a recoger ningún fruto de eso. Pero, ¿qué tal los que vienen atrás? Que ellos sí sean bien enseñados, que ellos sí sean bien capacitados, que haya personas dispuestas a hacer esa obra. Que los que vinieron el día de ayer se dieron cuenta que no es cosa sencilla. Pero esa es mi labor, hermano, es lo que a mí me corresponde y me compete en este momento. Y era lo que estaba pasando aquí, hermano. Si analizamos los versículos del 1 al 7, podemos suponer que vinieron de Babilonia en la primavera. Por tanto, pronto llegó el séptimo mes, en el que se solemnizaban muchas de las fiestas del Señor. Tal era su celo por la piedad que dejaron todos sus asuntos para erigir el altar de Dios y vinieron como un solo hombre. Escuche bien, vamos a volver a leer para que usted siga la idea. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito.
Algo, hermano, y todavía no logramos en esta iglesia es eso. Acuérdese de esto. Dios tiene una visión cuando levanta cada iglesia. Tiene un plan para cada iglesia. Y pone a una persona al cual tiene que definir ese plan. Y el plan en esta iglesia es compartir la palabra de manera recta. ¿Va? Y todo lo demás, todos los demás que están atrás del pastor, incluyendo su esposa, sus hijos, todos los ministros y la congregación, debemos apuntar en una sola dirección, que la palabra sea predicada rectamente. Ese es el único objetivo de esta iglesia. Que lleguemos a la madurez en el conocimiento de Cristo a través de la palabra. ¿Sale? No hay otro objetivo, hermano. El objetivo de esta iglesia no es ser famosa, no es ser grande, no es ser... No. El objetivo de esta iglesia, hermano, es que todos los que componemos esta iglesia o este cuerpo de Cristo, como usted ya lo vimos en la mañana, de todo el cuerpo inmenso que es la iglesia universal de Cristo, el único objetivo es que usted y yo seamos gente madura. Personas que entiendan que la salvación que nos fue dada no es para nosotros solos, es para rescatar a otros de la condenación eterna. Y es nuestro deber, cada vez que salgamos a la calle, estar atentos para que si vemos alguna necesidad, la suplamos. ¿En qué sentido suplimos las necesidades, hermano? Si estoy viendo que alguien tiene o sufre o me encuentro a alguien llorando en la calle, pues por lo menos preguntarle, ¿qué te pasa? ¿En qué podría yo ayudarte? Y a lo mejor en ese momento Dios te pone que ores por esa persona y a lo mejor a través de ese gesto que tuviste, alguien escucha el evangelio y a lo mejor su vida es transformada. Esa es la idea. ¿Vale? La idea no es llenarnos de conocimiento y estar así de conocimiento que no ponemos por obra. ¿Vale? Entonces, ese es el punto, hermano. Todos en una misma visión. Y en esa misma visión, hermano, lo primero para nosotros, y yo siempre se lo he dicho, es la casa del Señor debe estar bien. Y no me refiero a lujos, hermano, no me refiero a lujos. Me refiero a que no falte lo esencial. ¿Vale? Que cuando usted y yo nos sentemos en una silla, sea una silla que esté en buenas condiciones. ¿Vale? No que estemos ahí parchando todas las sillas. Porque nunca tuvimos en mente que las cosas se van terminando con el tiempo, el uso, se van degradando. ¿Ok? Que usted y yo pensemos, hermano, por ejemplo, nos comunicaba hermano Agustín, que había platicado con las hermanas y que le dijeron, bueno, podríamos ir pensando en hacer unos baños en la parte de afuera, para que ya no hubiera esa situación que le comentaba hace unas semanas. Y incluso se podía hacer el baptisterio. Y eso, hermano, debería llenarnos de gozo y decir, sí, claro. ¿De cuánto se va a tratar? No sé si me entiende. Porque aquí le dijeron, hay que reconstruir el templo. Perfecto, vamos allá y hagámoslo. Todos como una sola persona. Pero si su corazón no está en esto, hermano, ¿usted qué va a decir? Pues que lo haga el pastor, ¿no? ¿Yo qué beneficio voy a sacar de hacer unos baños ahí? Luego cuando me vaya, ahí se van a quedar y yo me voy a llevar un cacho, ¿qué? Ese, hermano, es un pensamiento, ¿qué? Egoísta. Un pensamiento erróneo. O sea, yo no hago cosas, hermano, para llevarme algo, ¿no? Imagínese que el Señor me moviera y me dijera, ¿sabes qué? Quiero que vayas a otro lugar. Deja esta iglesia, yo voy a traer, he levantado otro pastor o de aquí o de otro lado. Y yo le diga, pues, ¿qué crees? Pues me llevo todo. ¿Por qué? Pues porque yo lo compré. No, espérame tantito. No, esto es del Señor. Y aquí se queda. ¿Para qué? Pues para el uso y para la bendición de los que vayan a llegar al conocimiento del Señor. Yo nomás me voy con lo que es mío. Y ya. Pero no me llevo el púlpito, no me llevo nada. Porque eso no es mío, hermano. Usted debe entender que eso es del Señor. ¿Sale? Entonces, esa es la visión que deberíamos tener todos en esta iglesia.
Que en la casa del Señor no falte lo necesario. Que lo que haya que hacer, que se haga. Le comenté lo de las láminas, ¿vale? Que se haga. ¿Por qué? Porque eso demuestra, hermano, dónde está nuestro corazón colocado. Llama más nuestro corazón. Dije que a veces no nos gusta cómo trata el Señor con nosotros. Dije que a veces el Señor va a hablar cosas que nos incomodan. Y es incomodísimo cuando el Señor te está hablando de cosas que tú sabes que no nos gusta. Por ejemplo, ¿por qué tiene que meterse Dios con mi dinero? ¿No? Si yo me mato trabajando. Pero usted y yo acabamos de celebrar algo que dice que fuimos comprados a precio de sangre. Y usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Por lo tanto, Él es Señor de toda nuestra vida, incluye todos los aspectos de nuestra vida. Y aquí, hermano, esas personas salen. Ahora, entonces Jesúa, hijo de Jehozadak, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel. ¿Quiénes se unieron primero, hermano? Los líderes. ¿Quiénes son los primeros que tienen que poner ejemplo? Estamos al servicio del Señor en el ministerio que estés. Porque la iglesia es muy fijada, por si no te habías dado cuenta. ¿Ya viste aquí? Mira, ¿a qué horas llegan los ministros? La iglesia no sabe las situaciones que tiene cada persona en casa. Nadie sabe. ¿Vale? Nosotros estamos en una alianza de pastores, pero no creas que yo ando subiendo ahí a la alianza. Ay, se me enfermó mi esposa, hoy no voy a ir. Ahí tengo esta cosa. Yo simplemente, hermano, si puedo ir, voy, si no, no voy. La próxima semana es la reunión que tenemos cada mes, pero yo tengo que enseñar teología. Yo voy a hablar con el director de la alianza y decirle, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo estos compromisos ya con la iglesia y en noviembre tampoco voy a ir porque tengo un retiro matrimonial. Si me sigue aceptando, gloria a Dios, y si no, pues muchas gracias. Pero para mí es más importante esto: casa del Señor, la iglesia del Señor, el llamado que me hizo el Señor, ¿vale? Y no un desayuno con una alianza de pastores, que ni resolvemos nada. Entonces, hermano, se levantan los líderes con su familia para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. Esto es fundamental. ¿Qué ha dicho Dios que tenemos que hacer? Empecemos por ahí. Cuando una vida se quiere restaurar, cuando una vida se ha alejado del Señor, ¿por dónde debe empezar? Por restaurar su relación con Dios, ¿no? Si yo he fallado a Dios, si yo dejé los caminos de Dios y me fui y me sumergí en el mundo, al regresar, lo primero que tengo que restaurar es ¿qué? Mi relación con Dios. Yo no puedo regresar y decir, yo quiero servir. No puedes. Usted sabe el caso de este pastor, ya fue muy nombrado el caso de este pastor que cometió adulterio, no en el sentido estricto de que haya dormido con una mujer. Cometió adulterio porque Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. ¿Vale? Ahora, lo sorprendente, hermano, es que había por lo menos 40 años de diferencia. 40 años, eso es demasiado. Y está bien, no durmieron juntos, hermano, pero esa persona no era su esposa. No tenía por qué haber estado teniendo confidencias con una persona que no es su esposa. Aunque no pasara absolutamente nada, hermano. Ahora, ¿sabe qué es lo más triste? El que descubrió el asunto fue el padre de la chica. Y le dijo,
O terminas esto o yo te voy a exhibir. Eso fue lo delicado, hermano, que ni siquiera fue una convicción propia. Pensé que era una convicción propia. No, fue por amenaza. Imagínate. Y ese pastor quisiera llegar el día de hoy y decir, no, yo quiero seguir predicando. No se puede. ¿Por qué? Porque su relación con Dios se fracturó desde hace mucho tiempo, hermano. ¿Sabes qué es lo más triste? Que una persona también de conocimiento público, un pastor de conocimiento público, dijo, yo tomé clases con él y es un excelente maestro, un excelente maestro. Pero él ya estaba en esa situación y no le importó. Y el corazón está cauterizado, hermano. No es posible que tú sepas que estás mal delante de Dios y todavía te atrevas a pararte aquí y seguir enseñando. Y aparte quieras justificar. No es posible. Debes tener la capacidad de reconocer y hacerlo público y pedir perdón. Y después restaurarte. Porque así es como debe ser, hermano. Eso no lo digo yo, eso viene en la palabra del Señor. ¿Vale? Y ellos dijeron, necesitamos volver al origen. ¿Qué pedía el Señor? Ofrendas y sacrificios. Pues hagámoslo. Lo urgente, hermano, no es que, ellos dijeron, no es que esté el templo terminado, el altar, por lo menos el altar, para que podamos hacer lo que agrada al Señor. Porque han pasado más de 70 años y nosotros no hemos hecho sacrificios al Señor. Desde hace mucho más tiempo atrás le dimos la espalda, nuestros padres le dieron la espalda al Señor, nuestros padres dejaron los caminos del Señor, se desatendieron de todo esto. Es necesario que nosotros regresemos al origen, hagamos lo que es necesario hacer. Pero también dice, hermano, que a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Y luego, cada mañana y cada tarde comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Eso habla, hermano, de algo. Tú y yo podemos estar llenos de miedo, podemos estar llenos de dudas, podemos tener situaciones difíciles, pero eso no significa que debemos de dejar de hacer lo que agrada al Señor. Así es esto, hermano. Mira, el interés que pusieron los principales del pueblo en tener un altar, Josué y los demás sacerdotes, así como Zorobabel y los otros jefes, edificaron el altar del Dios de Israel en el mismo lugar en el que había estado. No pudieron tener de inmediato un templo, pero no quisieron estar sin un altar. Así nosotros hemos de ofrecer sacrificios de alabanza y oración, pues ese es nuestro altar. La razón que se nos da de la prisa que se dieron esto es porque tenían miedo a los pueblos de las tierras. Estaban en medio de enemigos de ellos y de su religión y por eso erigieron el altar. Si yo sé, hermano, que las cosas no me están yendo bien, si yo ya identifiqué que hay una situación en mi vida por la cual las cosas no están funcionando bien, ¿qué espero para poner una solución? De las cosas, hermano, que Dios habló a nuestra vida fue, nunca han discipulado a la iglesia. ¿Qué esperas para hacerlo? ¿Cuándo ocurrió eso? Este año, hermano, cuando fue lo del descanso del 21 de marzo. Nos llega una invitación a mi esposa y a mí para un congreso de pastores allá en Semilla de Mostaza. Y vamos, yo te comenté que yo iba con prejuicios. ¿De qué nos van a hablar? ¿No? En esa iglesia, hermano, han estado un montón de artistas. Y muchos de ellos no han dado ni siquiera testimonio de cristianismo. Yo llegué con todos los prejuicios del mundo, hermano. Pero también te conté cómo fue Dios quitando mis prejuicios y cómo Dios fue hablando a mi vida y fue diciéndome. Y una de esas cosas, hermano, fue esto, precisamente, nunca has discipulado a la iglesia.
La iglesia a lo mejor ni siquiera sabe lo que tiene que hacer y tú les hablas cada 8 días y tú les exhortas cada 8 días, pero nunca les has enseñado cómo ser un discípulo. Lo tienes que hacer. Y empezamos por ahí, por el principio, hermano. Lo que siempre debemos hacer, discipular a la iglesia. Así que entonces, hermano, podemos haber tenido dudas, podemos haber tenido fallas, pero hay que regresar ¿a dónde? Al origen. Ahora, la percepción del peligro debería despertar en nosotros el amor al cumplimiento del deber. El mejor uso que podamos hacer de nuestros temores es que nos ayuden a ponernos de rodillas. Los sacrificios que ofrecieron sobre el altar comenzaron el primer día del mes séptimo, prosiguieron guardando el holocausto continuo de la mañana y de la tarde, sabían por amarga experiencia lo que era carecer del consuelo del sacrificio diario sobre el que se apoyaran sus oraciones diarias. Como tú y yo, hermano, nunca hemos estado en una situación así, como tú y yo no somos un país en donde nos prohíban reunirnos, no sabemos lo que es la falta de reunión, la falta de comunión. Pero imagínate que se levantara un decreto y sabes que a partir de hoy no puede haber reuniones de ningún tipo de cristianos. Llegaran el gobierno o quien fuera y clausurara todo y destruyera todo. ¿Qué se sentiría, hermano? Que ni siquiera puedes reunirte. Y si alguien se reúne en casas, de ahí los sacamos y de ahí los arrestamos. Ellos sabían, hermano, por experiencia propia, 70 años de cautiverio en Babilonia, fue tristísimo no poder celebrar nada. No poder alabar el nombre del Señor, no poder cantar las alabanzas, no poder reunirse como pueblo del Señor a causa de la desobediencia. Observaron todas las fiestas solemnes de Jehová, ofrecieron sacrificios señalados para cada una, en particular la fiesta de los tabernáculos. ¿Se acuerda que cuando salen Dios les da una ordenanza y dicen, hagan enramadas y habiten ahí y díganles a sus generaciones que ustedes habitaron en esos lugares? Díganles la condición en la que ustedes estuvieron. Y decía, hermano, que en esas festividades la importancia era que eran días solemnes a Jehová. Días de descanso, no debía trabajarse. No debía hacerse otra cosa más que celebrar las fiestas del Señor. Ahora que comenzaban a sentarse de nuevo en sus ciudades, les convenía acordarse de cuando sus padres habitaron en tiendas en el desierto. Ofrecieron todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. La ley requería mucho, pero ellos llevaron más, pues aunque disponían de pocos bienes de los que ofrendar, tenían mucho celo y podemos suponer que extremarían la sobriedad, es decir, que se limitarían en sus mesas a fin de ofrendar generosamente para el altar de Dios. Cuando estuvo el tiempo de pandemia, hermano, yo tuve que hablar con el pastor Ezequiel y decirle, pastor, no puedo darle ninguna ofrenda. No tengo. Ni de la iglesia, ni del trabajo, no tengo. Y el pastor me dijo, no te preocupes, yo entiendo. Pero cuando las cosas se compusieron, hermano, y te lo estoy diciendo así, literal, esta semana nos quedamos en cero, hermano, en la empresa, en cero. 200 pesos en la cuenta para que no te penalicen. Te acabo de decir, no teníamos dinero para pagar la nómina. Pero yo todos los lunes, hermano, llueva, trueno, relampaguee, yo envío al pastor Ezequiel que me corresponde a mí, que Dios marca. Eso no está en tela de juicio, hermano. Cuando fue también ese tiempo, hermano, la hermana Ivonne muchas veces me dijo, no se preocupe, pastor, si no tiene, no se preocupe. Pero cuando el Señor compuso los asuntos, pase lo que pase, yo cada mes tengo que
cambiar. Lo que acordamos. Y así con cada cosa, hermano. A lo mejor hay veces que no vas a poder comer como estás acostumbrado a comer. Bueno, de modo. A lo mejor muchas veces no vas a poder comprarte lo que te quisieras comprar, pero pues ni modo. Pero hay cosas, hermano, que no son negociables y eso es lo que le corresponde al Señor. En mi caso no es negociable, hermano. En mi caso. Yo he entendido eso. Es un principio bajo el cual yo vivo. ¿Vale? Yo sé por experiencia propia, hermano, es que Dios te respalde y te saque adelante. Yo tengo un compromiso, hermano, con una persona que nos ha estado financiando mucho de lo que tú ves aquí. Y yo no puedo decirle a esa persona, ¿qué crees que hoy no tengo? Pues yo tengo que ser precavido cada mes, hermano, e ir juntando, para que cuando llegue el día que tengo que dar ese dinero, sabes que aquí está, hermano. Aunque yo no tenga para otras cosas personales, ¿vale? Esto es así, hermano. Porque, ¿qué sentido tendría, hermano, que aquí todos fuéramos empresarios, éramos como los fariseos, ¿no? Lo que me sobra. Estaría padre, pero no es así. Versículos 8 al 13. Empecemos en el 7. Dice, luego el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite. ¿Te recuerda algo, hermano, cuando Salomón estaba construyendo el templo? Que hizo un tal Hiram, ¿no? Hizo un acuerdo con él. Oye, no tengo madera y nadie la trabaja como ustedes. Oye, fíjate que esto, oye, fíjate que el otro. Bueno, ¿y tú qué me vas a devolver? Pues yo te voy a mandar vino y trigo y aceite y no sé qué tantas cosas. En menor proporción, hermano. Los hicieron flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada de Jerusalén. Vos te decía, hermano, pasó mucho tiempo antes de comenzar a hacerlo. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro, entre ellos Zorobabel. Aquí lo importante es Zorobabel, hermano, al que el rey le da la ordenanza de ve y regresa. Por eso siempre te he dicho que tú y yo, hermano, independientemente de la iglesia a la que tú llegues a asistir en el futuro, o si es que aquí envejeces y todo esto, lo demás, tú jamás debes permitir que el pastor se dé el lujo de ser el último en llegar y el primero en irse. No se puede así. Escucha bien la instrucción de Jesús, porque discutían quién había de ser el más importante, ¿te acuerdas? Ah, ¿qué discutían por el camino? Mira, en el mundo, los que están en autoridad se enseñorean de los que están debajo de ellos. Pero entre ustedes no va a ser así. Entre ustedes, el que quiera ser el mayor deberá ser el sirviente de los demás. Esposos, es que yo soy el hombre de la casa. Sí, no, está bien. Nadie está diciendo que no seamos los hombres de la casa. Pero no se nos dio la autoridad para pisotear a nuestras esposas. No se nos dio la autoridad y ser cabeza de la familia para mandar a los hijos y agarrarlos de sirvientes. No se nos dio esa autoridad, hermano, para abusar de nuestra fuerza o de nuestra posición. Se nos dio esa autoridad para proteger a nuestros hogares, a nuestras esposas, a nuestros hijos, para ser proveedores, para ser administradores, para ser sabios, para ser entendidos, para ser piadosos, para ser ejemplo
de nuestra familia. Para eso se nos dio la autoridad. Que tus hijos vean que tú eres el primero en cuanto a la devoción y al amor al Señor. Que tú eres el primero que te levantas y empiezas a levantar a la familia. Órale, vámonos, a bañarse, a arreglarse y vámonos al templo porque es el día del Señor. Para que tú seas el primero en llegar y, a ver, familia, dejen todo lo que están haciendo, apaguen celulares, apaguen la televisión y vamos a hacer nuestro devocional. Vamos a hacer nuestro discipulado. Para que cuando tu familia tenga dudas, tú estés preparado para toda respuesta en cuanto a la palabra del Señor. Eso, hermano, eso es un nombre de Dios. Es un nombre de Dios. Y eso es lo que se necesita en estos tiempos, hermano. Que nosotros seamos el ejemplo de nuestra familia, que tú seas el primero en estar aquí. Hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehozadak, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas, pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Cuando vivía el pastor Lemus, hermano, fuimos llamados al ministerio. Él nos decía lo siguiente: de aquí para allá, el pueblo se hace cargo. De aquí para acá, los ministros nos hacemos cargo. Esto debe estar limpio, no deben haber cables rotos, no debe haber micrófonos en mal estado, no debe haber instrumentos sucios o instrumentos dañados. Es responsabilidad de los que están de este lado que todo esté bien. Se rompe un cable, usted lo compra. Falta un micrófono, usted lo compra. Un instrumento se daña, usted lo repara. Así era, hermano. Jamás le pedí un peso al pastor de la primera iglesia. Yo era el líder de alabanza. Tenía muchos otros problemas, tenía muchas otras situaciones en mi vida, hermano. No era yo un hombre conforme al corazón de Dios, mucho menos un hombre que caminara en temor de Dios. Yo ya le he contado. Pero en esa parte, hermano, ahí sí. Que no falte nada en el altar del Señor, que no falte nada. Nunca pedí un quinto. Todo lo suplíamos nosotros. Todo. Y en aquel tiempo, hermano, muchos de los que usted el día de hoy ve aquí eran pequeños. Usted debe entender eso. Usted debe entender eso, hermano. Usted de verdad es un hijo de Dios. Pastor, se descompuso el baño. ¿Por qué me avisa? ¿Por qué no lo manda a arreglar usted? O si sabe hacerlo, hágalo usted. Ya no hay papel de baño, pastor. ¿No lo puede comprar? Ya no hay jabón, pastor. ¿No lo puede usted comprar? Tráigame el ticket, yo se lo pago, pero cómprelo. Haga algo por el amor de Dios. ¿Por qué todo tiene que resolverlo el líder? ¿Usted no es la casa de su padre? ¿No ha sido bendecido? Y no le estoy hablando solamente de esta iglesia, hermano, le estoy hablando de cualquier iglesia a la que usted vaya. A la que usted vaya. A donde usted ve una necesidad, hágalo. Si tiene cómo hacerlo. Supla esa necesidad. No le estoy hablando exclusivamente de esta, hermano, de esta no. Pero por eso nosotros, hermano, somos representantes de Cristo. Eran los que estaban al frente, hermano, eran los que daban la cara. Jesúa y sus hijos y parientes, junto con Cadmiel y sus hijos, todos descendientes de Odavías, supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Jenadad. ¿Qué dice aquí? No se discutió entre los repatriados y si había de reconstruir el templo o no.
hubo unanimidad en que se comenzaran de inmediato tan pronto como se reunieran los materiales, aproximadamente 6 meses. ¿Quiénes lo comenzaron? Zorobabel, Jesús y sus hermanos. La obra de Dios lleva las de prosperar cuando los magistrados, ministros y pueblo ponen en ella su corazón. Y todos nos unimos, hermano. Hay una película, si le gustan las películas, porque a veces eso funciona. No es una película cristiana, para que no vaya luego a reclamarme, ay, pastor me mandó a ver cosas impías. No. Esa película se llama Somersby, El regreso de un extraño. Es con Richard Gere y Jodie Foster. Habla de un hombre que era maestro y conoce a un hombre muy similar a él físicamente hablando. El otro cuate era un patán, ¿vale? Se conocen en la cárcel, se cuentan sus vidas y al otro hombre lo matan. Y entonces este maestro va y lo sepulta y se aprovecha de la ocasión y va y regresa al pueblo donde era este hombre, Somersby, y se presenta delante de los que lo conocían. Llega y está la esposa, y este hombre había tratado terriblemente a su esposa, terriblemente, al grado que la esposa había comenzado a filtrar con otro aldeano de ahí, por si este hombre no regresaba, porque no se sabía nada de él, y si se había muerto, pues se iba a casar con él, con tal de que le trabajara su tierra, una tierra que no producía nada, nada. Y este hombre llega, y el pueblo, los patanes que eran como este hombre, se alegran de que regresó, y el perro, hermano, no lo reconoce, y entonces la gente empieza a dudar. Pero este hombre había cometido una fechoría en otro poblado como maestro. Le llamaban el cobarde. Forastausen, le decían. Y entonces, hermano, este hombre aprendió esa lección, quería una oportunidad, una nueva oportunidad de reivindicar su vida. Así que él se da cuenta de algo, hermano, esa tierra no podía producir nada que no fuera algo diferente. Y él dice, si sembramos tabaco en vez de algodón, porque para algodón no sirve esta tierra, pero si sembramos tabaco, podemos tener un futuro. En aquel tiempo, hermano, según la película cuenta, la semilla de tabaco era muy cara. Y este hombre dice, yo no tengo cómo comprarla. Y la gente le empieza a decir, nosotros tampoco. Y este hombre hace una reunión de todo el pueblo y dice, cada uno de nosotros estamos sentados sobre algo valioso. Solos no hacemos nada, pero si juntamos todo, podemos conseguir algo. Obviamente la gente lo conocía, que el tipo era pero el más egoísta, el más aprovechado, el más ventajoso, y la gente no quería. Y entonces se levanta la esposa y dice, conozco a este hombre y sé la clase de persona que es, pero lo que está diciendo tiene sentido. Y ella dice, yo tengo un broche, un rubí, algo así, una piedra preciosa que vale en aquel tiempo $1,000. Aquí está. Que no me la puedo comer ni dársela a mi familia. Aquí está. Y eso, hermano, provoca cosas. Tú eres ayuda idónea. No estás para desacreditar a tu esposo, no estás para ridiculizarlo, no estás para andar acusándolo con nadie. Le voy a decir al pastor, a mí no venga a decirme nada. Usted es ayuda idónea, usted está de ahí para cubrir a su esposo, siempre y cuando no peque abiertamente contra Dios. ¿Vale? Pero si su esposo tiene una idea, apoye esa idea. Anímelo. Esa mujer se levanta y entonces empiezan a recolectar, hermano, y se recolectan muchas cosas, le entregan las cosas y este hombre se va. Y la gente empieza a trabajar la tierra. Y le preguntaban, ¿y para cuándo llega? No sé. Y la gente estaba temerosa de, ¿y si se nos peló con todo? El asunto, hermano, es que este hombre regresa con las famosas semillas de tabaco. Y se produce algo, se produce una cosecha de tabaco.
Después en la trama de la película se descubre que él no es la persona que decía ser y entonces llegan y lo arrestan por un delito que cometió en otro pueblo. Pero el asunto era este, hermano, ese hombre firmó pagarés a las personas para venderles la tierra que trabajaran. Y la esposa dice, yo te voy a salvar porque tú no eres mi marido. Yo sabía que no eras mi marido. Yo me di cuenta. Y él le dice, ¿sabes qué? Si tú haces eso, esta gente que confió en mí no tiene nada. La única forma en que me puedes salvar es si demuestras que yo soy quien soy. Pero si demostraban que él era quien decía ser, el hombre que se llamaba Somersby había matado a alguien, su condena era la horca. Y ese hombre decide morir con tal de darle prosperidad a esa comunidad. Leímos, hermano, que la obra de Dios lleva las de prosperar cuando magistrados, ministros y pueblo ponen en ella su corazón. Esta obra no se hace sola. Esta obra no solamente le corresponde a una persona o a un grupo de personas. Esta obra, hermano, es responsabilidad de todos los que estamos aquí sentados. Espero que algún día lo entiendas. No se trata de llenar la iglesia para que el pastor tenga el bolsillo forrado de dinero. Esa nunca ha sido mi intención. Pero ¿qué cuentas le vas a entregar al Señor el día que te presentes delante de Él y Él te pregunta, ¿por qué no compartiste? ¿Por qué no rectificaste tu vida? ¿Por qué no viviste una vida diferente? ¿Por qué solamente buscaste lo tuyo? Vamos a presentar delante de Dios, hermano, por si no lo sabías. ¿Qué le vas a decir que hiciste con los talentos que Él te dio? Yo lo escondí, Señor, porque yo sabía que eres un Dios malo que pide lo que no da. Si sabías que yo era así, ¿por qué no lo pusiste a trabajar? Para que por lo menos recibiera algo. Y en todo eso, hermano, no aparece Esdras. Dios está preparando el corazón de Esdras mientras ese hombre se está volviendo un experto de la ley de Dios. Porque Dios en su momento lo va a usar. Tú no sabes a quién de esos muchachos que está allá afuera Dios está preparando para el día de mañana. Tú no tienes idea. Por eso es necesario, hermano, que atiendas lo que los hermanos te dicen. Si tú tienes hijos en escuela dominical, presta atención cuando se te pide que cumplan con las tareas, que los apoyes, que los hagas leer la Biblia, que atiendan sus clases. Deberías comprender eso, hermano. Porque tú no sabes si de ahí Dios va a levantar el próximo pastor o el próximo evangelista o el próximo hombre que va a traer algo diferente para la obra de Dios. Tú no lo sabes. ¿Qué más? Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Fíjate, primero trabajamos y después ahora sí, vamos a alabar al Señor, porque eso es lo que nosotros fuimos llamados. ¿Vale? Sabemos hacer de todo. Hace 8 días, hermano, me dio gusto que mi hijo fue a lavar el baño, pero él no sabe. Así que lo agarré y le dije, ven, yo te enseño. Esto se lava así. Pero él va a tener que aprender a hacer eso y más, si él quiere ser un ministro de Dios. Porque imagínate qué padre es llegar a otro lugar y yo soy pastor. ¿Dónde me siento? No, a trabajar, haga algo. Por lo menos levante una silla. Lo menos nos demuestre por qué Dios lo llamó. Y no fue por su elocuencia, no fue por su inteligencia. Lo llamó para que usted dé ejemplo de sencillez, de servicio. Eso es para todos los que estamos aquí, hermano.
Que nos encanta llegar cuando ya está todo puesto. Ay, me siento. ¿Cuándo vas a llegar un día temprano? Uno. Y tú ven y pon las sillas para que otro se siente. Eso no nos gusta a nadie, ¿verdad? Esa responsabilidad no me gusta, porque implica sacrificio. Ay, tengo que levantarme muy temprano, a las 5 de la mañana, para llegar hasta allá. Inténtelo. Inténtelo alguna vez en su vida. Y ver la satisfacción que hay aquí dentro. Esos hombres se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Y luego los levitas descendientes de Asaf hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Lo más importante, hermano, alabar el nombre del Señor. Él es digno de toda alabanza. Aunque estés triste, aunque estés pasando por una situación difícil, es tu deber y mi deber levantar nuestras manos y adorar al Señor. Con esta voz que nos haya dado Dios. Con alabanza y agradecimiento entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor por Israel permanece para siempre. Escucha, Él es tan bueno. Yo no sé por qué Dios me trata como me trata. Espérame tantito, Él es tan bueno. No te ha destruido. No te ha quitado la vida. Te está dando oportunidad. Te ha sostenido. Bien o mal, te ha sostenido. Y luego todo el pueblo dio un fuerte grito alabando al Señor porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Escucha bien esto, hermano. Hay personas allá que nos miran, hermano, a la hora cuando estamos adorando al Señor. Héctor ya ha hablado de ese tema un montón de veces. Estamos acá, sí, hermano, tenemos el día de hoy problemas. No hemos logrado afinar el sonido y de repente se oye ¡pum! De repente aquí no se escucha nada, pero eso se va a solucionar. Eso es cuestión de tiempo, ¿sale? Pero tú no puedes estar, hermano, así. Tienes que cantar. Porque todos los cantos son los que siempre cantamos, hermano. Tú debes alabar al Señor. Ese es. Si no, hermano, vamos a regresar, dijimos, vamos a regresar al origen. Pues nomás vamos a empezar con un tecladito y una guitarra y a ver cómo sale. ¿Sale? Si eso, si tenemos que llegar a eso, vamos a llegar a eso, no pasa nada. Hasta que el Señor se apiade de nosotros y nos permita que todo esté ecualizado bien. Eso es cuestión de tiempo, nada más, ¿va? Pero tú no puedes agüitarte porque es que no lo entendí. ¿Sabes? Uno de los cantos que fue de la danza, hermano, Dios se lo regaló a un hermano de aquí de la iglesia. Y la verdad es esta, hermano. Apenas ayer en las 8 de la noche lo estábamos terminando. Porque no crees que es sencillo. Y sí, por la gloria de Dios, no nos salió. Gloria sea al Señor. Pero lo hicimos con todo el corazón. Y lo vamos a seguir intentando, no pasa nada. ¿Vale? Pero eso a mí no me produce ningún mal, hermano. No salió. Bien, no salió. Pero ya saldrá. Pues no tiene por qué restarme el ánimo, hermano. Ahora, ellos se dan cuenta cómo alabamos. Se dan cuenta de nuestras actitudes. ¿Cómo me vería, hermano, si yo estuviera aquí así? Y entonces el Señor, hermano, ¿cómo crees que te ves tú, hermano, durmiéndote? Pellizquese, hágase algo, hermano, pero el Señor está exponiendo su palabra. Hágase unos toques, vamos a comprar una caja de toques. No, despierta bien, padre. Todos se te tuercen así los brazos. Pero dice aquí, hermano, sin embargo, muchos de los sacerdotes, a veces, hermano, ¿sabes quiénes ponemos el peor ejemplo? Líderes. A veces los que más
ponemos mal ejemplo, hermano, de conducta, de actitud, los líderes. Sin embargo, muchos de los sacerdotes levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. A veces son los más viejos, hermanos, los que somos los más quejumbrosos. Uy, en mis tiempos esto era diferente. En mis tiempos sí había avivamiento y devoción, ahora pura cochinada. Y eso lo escuchan ellos. ¿Y sabes cómo empieza a pensar su corazón? ¿Sabes lo que hemos puesto en el corazón de esos pequeños? ¿Sabes lo que hemos puesto en el corazón de esos jóvenes? Pues ¿para qué entonces servimos al Señor? Si nada funciona, si todo está mal. Cuidado con sus palabras, hermano. Cuidado con lo que anda criticando. Cuidado a quién se lo dice y cómo lo dice y en dónde lo dice. Porque esos muchachitos, usted lo ve que andan, corre y para aquí. Papá, fíjate que escuché que dijeron esto. Te digo porque, mi hijo, cuando estamos en otra iglesia, oye, papá, ¿qué el hermano dijo esto? Y usted piensa, no se dan cuenta, no se dan cuenta, se le dan clases. Dice que ellos lloraban al ver los cimientos del nuevo templo. ¿Por qué? Porque ellos decían, no se parece en nada al templo de Salomón. Ve nada más esto. Aquello eran rocas, aquello era cosa hermosa. Estos son puros tristes ladrillos. Ese las hizo el Infonavit. A veces, hermano, estamos metidos en el pasado. Ay, cuando yo era, ya no eres. Hermano, ¿sabes lo que era estar en esa iglesia? Héctor, ¿se acuerda de esa iglesia? ¿Cómo era el altar del alfarero, Héctor? O dos veces esto más, ¿no? Esto era lugar, hermano. Una navezota como para 1500 personas. Y estaba ahí Josué Morales, que ahora es Josh Morales, ¿no? Ahí estaba junto con nosotros tocando su piano. Ministrábamos con ese tipo de personas. Pero eso ya pasó. Eso fue hace mucho tiempo y yo no tengo ningún problema, hermano. Y aquí no se pare ningún famoso, no tengo problema. Pero hay una diferencia tan grande cuando tú tomas un instrumento y con todo tu corazón, hermano, se lo dedicas al Señor. Si tu voz es buena o no, eso ya es un asunto aparte. Aquí no somos cantantes profesionales, hermano. Aquí somos personas que Dios llamó, inundó su corazón con un fuego que solamente quiere hacer algo que le agrade al Señor. Es eso. ¿Por qué llorar? Es que yo recuerdo en la iglesia que nací, esa iglesia, esa sí era iglesia. Pero ya no estás ahí, estás aquí. Aquí Dios te puso. Si te puso aquí es por algo. Encuentra por qué Dios te puso aquí y hazlo. Los demás, en cambio, gritaban de alegría. Pregúntale a uno de esos pequeños, oye, ¿te gusta el templo? Sí. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Terminamos con esto, hermano. ¿Cómo fue alabado Dios? Al echar los cimientos del templo, los sacerdotes con las trompetas prescritas por Moisés y los levitas con los címbalos ordenados por David acompañaban el canto de ese himno que nunca se pasará de moda y que nuestras lenguas no deben jamás cansarse de entonar, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. No olvidemos la fuente al disfrutar de los ríos de la misericordia divina. Dios es bueno para Israel, pero también es bueno para todos. Cuando nos sentimos fríos o las iglesias parecen muertas a la misericordia de Dios, debemos no ser consumidos, sino continuar existiendo. Yo no vengo aquí, hermano, a ver si este domingo las cosas salen bien. De verdad, hace mucho que dejé de preocuparme
porque sé que no está en mis manos. Yo hice ya todo lo humanamente posible, hermano. Tenemos el equipo que muchas iglesias quisieran tener, pero por alguna razón no le hemos dado al clavo y eso lo vamos a resolver, no te preocupes. Pero eso no me deja de inspirar para que yo quiera seguir alabando el nombre del Señor. Ya te lo dije, si hay que regresar a una guitarra y un teclado, lo vamos a hacer. ¿Qué más? ¿Cómo se impresionó el pueblo? Había en el pueblo sentimientos dispares y cada uno se expresaba de acuerdo con sus sentimientos, aun cuando no había desacuerdo entre ellos. Los que comprendían la miseria de carecer del templo alababan a Dios con gritos de júbilo cuando vieron que se echaban los cimientos. ¿Qué crees que pensará una pareja que se acaba de casar y rentó un cuarto cuando no tienen nada? ¿Qué crees que piensa una pareja cuando por fin dejó el cuarto y ahora se puede hacer una casita de Infonavit? ¿Tú crees que se va a estar peleando con los de Bosque Real porque él no tiene una residencia? No, él está feliz con su casita de Infonavit. Así era lo que estaba pasando en ese momento con los más jóvenes. Tenemos por lo menos un templo, se va a levantar el templo. Ya no vamos a estar a la intemperie, ya no vamos a estar descubiertos. ¿Pero qué más? Para estos, hasta los fundamentos les parecían cosa grande, como vida entre los muertos. Pregúntale a quien nunca ha tenido un coche y se puede comprar uno, aunque sea de segunda mano. ¡Oh! ¿Qué Checo Pérez ni qué Checo Pérez? Este es mi monoplaza y de aquí nadie me saca. ¿No? Hermano. Era como vida entre los muertos. Los gritos de júbilo eran tan grandes que se oía el ruido hasta de muy lejos. Pero los que recordaban la gloria del templo que Salomón había edificado y veían como inferior o que veían qué inferior iba a ser este, no solo en las dimensiones, sino sobre todo en magnificencia y suntuosidad, lloraban en voz alta. No les faltaban razones para llorar, pero debían recordar que por causa del pecado es que estaban así. Fue una señal de debilidad mezclar esas lágrimas con el júbilo de los demás hasta empañarlo y casi contrarrestarlo. Qué feo es, hermano, cuando tú y yo no estamos de acuerdo y solamente estamos criticando. ¿Por qué apagamos el ánimo de los demás? ¿Por qué si yo no estoy de acuerdo con algo, tengo que estarle comunicando a todo el mundo que yo no estoy de acuerdo con algo? ¿Por qué no trato ese asunto yo personalmente con Dios? ¿Sabes qué, Señor? No me parece. Yo lo hice, hermano. Pastor, no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en esta iglesia. Polo, Dios ha levantado en cada iglesia un pastor y si no estás de acuerdo, vete de ahí. Levanta tú una obra. Pídele a Dios que te deje levantar una obra para que veas lo que es levantar una obra. Y haz lo que tengas que hacer, lo que Dios te haya puesto en el corazón. Pero ese pastor tú no lo vas a quitar. Tú no eres el que Dios mandó para quitar a ese pastor. No lo critiques. Si no estás de acuerdo con él, salte de ahí. Y tuve que hacerlo, hermano. Ahora, en la armonía del regocijo público, no seamos cuerdas desafinadas. Eran sacerdotes y levitas y debían ser el ejemplo y enseñar a otros cómo comportarse correctamente en diferentes circunstancias. Te lo voy a contar, hermano, por cuestión de que debemos ser transparentes unos con otros. Tú no te diste cuenta, hermano, pero ahorita había situaciones son ajenas completamente aquí a la iglesia del trabajo que te comenté que se está haciendo. Estaban buscando. Imagínate. Ay, no es posible. Yo fui para allá afuera, ni cuenta te diste. Estaba el hermano Emiliano, pues le dije de una vez la cena del Señor. Ni cuenta te diste. No podemos, hermanos, ser nosotros. Te digo esto porque yo mucho tiempo lo hice. Me tuvieron que llamar la atención. Yo era de los que sonaba algo mal y luego empezaba. Hace que un día un pastor me dijo, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás
restando la importancia a la presencia de Dios y estás desanimando a la iglesia. Deja de estar haciendo eso. Si no se oye bien, no se oye bien y ya. No empieces con tus berrinches. Si sale bien, gloria a Dios, y si no sale bien, gloria a Dios. Nosotros, hermanos, somos responsables, los líderes, los ministros, de que el pueblo sea edificado, no desanimar al pueblo. Eso que estaban haciendo esos hombres que conocieron el primer templo de Salomón era desagradable delante del Señor. Ay, este templo no se parece en nada al de Salomón. Y luego, ¿estabas mejor en Babilonia cautivo? Sin ofrecer nada al Señor, sin tener culto. A veces, hermano, el pasado es el que interrumpe nuestro avanzar o nuestro progreso. Estamos atorados en el pasado. Ay, es que yo fui bien malo en el pasado. Ay, es que yo hice esto, es que yo hice el otro, es que... Cálmate. Te lo digo por experiencia, yo fui exactamente igual. Estuve atorado en el pasado, no tienes cuánto tiempo. Y no lograba avanzar. Porque nunca soy digno de nada. Y entonces el sacrificio de Cristo, ¿de qué valió? ¿No sirve? ¿O es que Satanás es más grande que Cristo? No, hermano. Al que Dios limpió y al que Dios perdonó, no hay quien lo pueda acusar delante del Señor. Cristo está intercediendo. Sí, hermano, lo que te comenté de este pastor, pero si ese hombre se arrepiente de todo su corazón, Dios lo perdona. Dios lo perdona y lo puede volver a levantar. Si él decide ponerse bajo la sombra de Dios, bajo el cuidado de Dios, bajo la obediencia a Dios. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu y es no creer lo que la Biblia dice acerca de Cristo. No hay forma de salvarte si no crees en Cristo. Es el único pecado que no se puede perdonar. No hay forma. Pero si tú has creído en Jesús, como yo he creído en Jesús, y si tú le has fallado a Cristo, como yo le he fallado a Cristo, pero vamos a los pies de Cristo, Él nos perdona. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ya. El pasado, hermano, no arruine su presente. Voy a pedirle que se quede en su lugar. Solamente voy a pedirle a Vani, a Elías, a mi esposa, que pase de este lado. Queremos hacer algo que Dios puso en mi corazón. Ya lo podemos cortar.